Pues bueno, ya son casi las 7 de la noche, se está terminando el fin de semana y bueno, quizá estemos un poco cansados, pero hay que estar entusiasmados porque Dios tiene una palabra hoy para tu vida. Así es, Dios no se equivoca, Dios está hablando. Y levante la mano quien estuvo el domingo pasado en la prédica de Charlie Álvarez. Me gustaría nada más. Ok, muy bien. La semana pasada fue muy curioso porque terminando me tocó venir a la prédica de las 6, donde Dios habló a través de la vida de Charlie. Y fue muy curioso porque la palabra que Dios compartió a través de Charlie se trató sobre el tema de rompiendo cadenas, la libertad que tenemos en Cristo. Y me encontré con Charlie y con Angie, su esposa, acá en la parte trasera al final, y le decía: Charlie, es impresionante la forma en cómo Dios nos pone a todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Yo le dije: la próxima semana yo creo que va a ser la secuela de la palabra que hoy Dios dio a través de tu vida. Y justamente Charlie la semana pasada hablaba de un caso donde su tía o su abuelita, la verdad es que no recuerdo y no está Charlie por aquí para poderlo aclarar, pero él decía, y él ponía un ejemplo de un pequeño pajarito, o tenía canarios o pajaritos su tía, y que entonces la costumbre con los pajaritos es que les ataba un lacito, una cuerdita, para que cuando los pajaritos quisieran volar, pues el pajarito no pudiera volar. Y así los tenía durante varios días con este hilito, ¿no? De tal forma que la jaula, aunque estuviera abierta y el pajarito quisiera volar, no podía porque tenía este lacito, esta cuerdita atada. Entonces, después de un tiempo, veces que quiso, no lo, y aún cuando lo que nos pasa a ti y a mí, porque nosotros no podemos avanzar si estamos atados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, imagínate atado a algo. Si tú quieres avanzar hacia algún sitio, algún lugar, pero estás atado, tú no te vas a poder mover, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando esa cuerda o esa cadena ya fue rota? Si nuestra mente se visualiza como si estuviéramos atados, no nos vamos a poder mover. Y justamente de eso es algo de lo que Dios quiere tratar el día de hoy. La semana pasada hablábamos de romper cadenas y en fe cerrábamos nuestros ojos y decíamos que se rompan todas las cadenas que tenemos. Porque está escrito que de los pecados que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos y aún nuestros bisabuelos, nosotros podríamos estar pagando las consecuencias de esas cosas. Enfermedades que parecen genéticas, ¿no? Cuando te hacen una encuesta y te dicen, ¿tu papá tiene cáncer? ¿Ha tenido cáncer? ¿Algún familiar directo? ¿Tu abuelo ha tenido cáncer? Porque se cree que las enfermedades tienen que ver con un tema de la genética, pero lo que está escrito es que finalmente son maldiciones generacionales que se vienen repitiendo hasta la tercera. Cierra tus ojos, quiero orar. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias en este momento, en este tiempo, Padre. Gracias por haber dispuesto
de la saca una libreta, toma tus notas, vale muchísimo la pena que anotes para que durante la semana puedas meditar en lo que Dios va a estar hablando el día de hoy. Acompáñame por favor al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas 5:1. No veo a mucha gente moviéndose. ¿No traen Biblia? ¿O sí traen y no la quieren sacar? Bueno, no importa, la vamos a proyectar por si no la traes. Aquí va a estar proyectada la versión en Reina Valera 60. Yo aquí la traigo en la nueva versión internacional. La voy a leer en la nueva versión internacional, ¿ok? Y dice la Escritura: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes, no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Entonces, lo que está diciendo la palabra de Dios es que tú y yo, a través del sacrificio de Jesús en esa cruz, somos libres. Jesucristo nos dio la libertad a ti y a mí. Y está muy bien que nosotros la semana pasada hayamos dicho que toda cadena ha sido rota, pero lo que dice la Escritura es que en ese sacrificio todas, absolutamente todas las cadenas ya fueron rotas, aun las que tú no has declarado, porque fue el sacrificio de Jesús en esa cruz lo que a ti y a mí nos dio la libertad. Entonces, con ese sacrificio, para quienes depositamos nuestra fe en Él, todas las cadenas han sido rotas, absolutamente todas, las de enfermedad, las de pobreza, las que tú me digas. Toda cadena de pecado ha sido rota con el sacrificio de Jesús en esa cruz. Sin embargo, a través del tiempo que hemos estado caminando en Él, nos damos cuenta que a pesar de que somos libres, nos sucede lo que ese pajarito. Jesucristo hizo el sacrificio y tú y yo ya somos libres. Sin embargo, todos los días vivimos como si estuviéramos esclavizados, como si siguiéramos atados. Y entonces esto me llevaba a meditar. Yo decía, bueno, quizá es porque esta verdad no ha sido revelada, no nos ha sido revelada a todos. Tenemos libertad. Todos ustedes, todos los que somos descendencia de Abraham, tú y yo somos herederos de todo lo que Dios le prometió a Adán. Tú y yo lo somos. Ahora acompáñame al libro de Gálatas capítulo 4. Ahí termina el libro de Gálatas 3, pero en Gálatas 4 viene como la continuación de esto que Dios está hablando.
Y esta es la parte que me llamó mucho la atención y yo te la quiero compartir. Y dice, en otras palabras, mientras el heredero, ¿quién es heredero aquí? Levante su mano, ¿quién es heredero? Así es, por la fe en Jesucristo somos herederos. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. ¿Qué es lo que nos esclaviza? Los principios de este mundo, así está escrito. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Dale un aplauso al Señor porque eres heredero. Pero la parte importante y la que me hizo meditar y la que verdaderamente me movió el corazón es esta parte, que aunque tú y yo somos herederos de todo, como no tenemos la edad, en nada nos diferenciamos a un esclavo. Aunque somos herederos de todo, seguimos siendo esclavos. No hay ninguna diferencia entre tú y yo, que somos adoptados como hijos, que Dios nos hizo herederos. No hay ninguna diferencia. Llega el momento en donde tu padre diga, es la edad, es el momento en donde Él, que es dueño de todo, pueda ponerlo en sus manos, porque sabrá administrar todo. La Escritura, todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra es de Dios. Eso es lo que está escrito. ¿Sí o no? Sin embargo, lo que gobierna este mundo. Pero eso tiene una razón, porque no hemos llegado a una edad, a una estatura en donde todas esas cosas puedan ser depositadas en nuestras manos. Porque si Dios anticipara y nos depositara en nuestras manos de todo lo que somos herederos, pero no tenemos la madurez espiritual, nos va a perder. A ti y a mí nos vamos como el hijo pródigo que le dice, Padre, dame la mitad de mi herencia. ¿Y qué pasó con esa mitad de la herencia? Él se fue y se la gastó con prostitutas y se la gastó en mil y una cosas y terminó comiendo con los cerdos. No nos movemos y no cambiamos nuestro estilo de vida porque no sabemos a dónde tenemos que caminar.
Y entonces si no sabes a dónde tienes que caminar, voy a repetir, cualquier camino te va a llevar, es cualquier camino te va a llevar. Y esa es la realidad. Por eso a veces pasamos la vida de un lado a otro, aparece una oportunidad y nos parece buena y la tomamos y de repente sale alguna otra cosa y desvía nuestra atención y entonces pasamos nuestra vida de un lado a otro, de un lado a otro. De ahí, de lo que Dios hablaba a mi vida, a mi corazón, y es algo que yo te quiero compartir, es de la importancia de establecer una visión para tu vida. Y una visión es una serie de imágenes. Tú cierras tus ojos y creas una serie de imágenes que vienen dentro de tu imaginación y que establecen la forma en cómo te vas a ver en un determinado periodo de tiempo. Cómo te ves tú, cómo te ves físicamente, cómo te ves económicamente, cómo ves tu matrimonio, cómo ves a tus hijos, qué estás haciendo. ¿Estás trabajando para una empresa? ¿Estás trabajando o tienes tu propia empresa? Eso es una visión. Cuando tú cierras tus ojos, estableces una visión. ¿Sí o no? ¿Quién ha cerrado sus ojos y ha tenido una visión de cómo se ve en un futuro? Levante su mano. Por supuesto, todos en algún momento lo hemos hecho. Cuando tuviste que elegir una carrera que estudiar, cerraste tus ojos o no los cerraste, o simplemente pensaste o investigaste, pero te visualizaste graduado. No creo que haya alguien que haya empezado la carrera diciendo, no, pues ¿para qué la empiezo si va a quedar trunca? Todos tenemos visiones, todos tenemos una visión. Y eso es súper importante. En las empresas, por ejemplo, pues es muy común, ¿no? Todos de alguna manera o dirigimos una empresa o trabajamos para una empresa y se escucha de la visión y la misión. Sí lo hemos escuchado, la visión y la misión. Y entonces es muy interesante porque la visión es lo que al director o al dueño o a los consejeros como los videojuegos. A quienes nos gustan los videojuegos y pues ya sabemos que hay un cierto objetivo y vas avanzando en misiones camino a ese gran objetivo. Esa es la visión. Lo interesante, mi hermano, es que cuando tú tienes clara una visión, entonces lo que hoy tengo. Y si eso es suficiente o no es suficiente para alcanzar la visión que yo estoy visualizando. Y si no lo tengo, entonces es cumplir.
No está establecida una visión para nuestra familia, entonces Natasha tiene en su mente algo que quiere hacer o que quiere alcanzar, yo tengo la mía, André tiene la suya e Ivana tiene la suya. Y entonces, ¿qué sucede cuando hay dos visiones? Conmigo, división, dos visiones. Cuando no está clara una visión, entonces el riesgo de que haya división es altísima. Y yo te quiero invitar a que veamos qué es lo que dice Jesús sobre ese tema. Acompáñame al libro de Mateo, capítulo 12, verso 25. Mateo 12, 25. Y dice la Escritura: Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido, ¿todo reino cómo? Dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Qué va a pasar si tu familia está dividida? ¿Qué va a pasar si en tu familia hay dos visiones? ¿Qué va a pasar? No va a permanecer. No lo estoy diciendo yo, lo dijo Jesús. Si alguien tiene algo en contra, pues reclámele a él. Yo nada más estoy transmitiendo lo que dice la palabra. Y la palabra no miente. Si hay visiones, si hay dos visiones en una ciudad, no va a prevalecer. Si hay dos visiones en México, no va a prevalecer. Y en cualquier país, si hay dos visiones en una congregación, no prevalece. En una empresa no prevalece. Es importante, es fundamental establecer una visión. Una visión acordada, no es mi visión. En mi familia yo no establezco mi visión. Es importante que esa visión sea acordada, porque mi esposa es mi ayuda idónea. Tengo que considerar y escuchar a mi esposa. Pero ahorita hablaba de mi visión o la visión de mi esposa. Pero aquí hay algo bien interesante, y este es el propósito de esta palabra. Ya todos entendimos la importancia de establecer una visión, ¿cierto? Sabemos que si no hay una visión, puede haber dos visiones, eso es división, y entonces no vamos a prevalecer. Pero recientemente terminamos el libro de Dios no tiene favoritos, tiene íntimos, y ahí Marcos Brunet, es un super libro. Si no lo leyeron, por favor consíganlo, léanlo, porque es espectacular. Pero ahí lo que aprendíamos, lo que Marcos establecía en este libro, es que estamos estamos viviendo en dos sistemas de pensamiento. Un sistema de pensamiento del mundo que ha sido establecido por el mundo. Por ejemplo, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Nada más para recapitular un poco, no voy a predicar de eso, pero lo quiero establecer por quienes no leyeron el libro. Ese es un sistema de pensamiento del mundo. ¿Alguien ha oído ese dicho? ¿Sí? Ok. Sin embargo, lo que Dios dice es: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y entregó su vida por ella. Entonces, el sistema de pensamiento del mundo establece que a la mujer no le tienes que dar ni todo tu amor ni todo tu dinero, pero el sistema de pensamiento del reino de los cielos te dice otra cosa. Te dice que ames a tu esposa como Cristo te ama a ti y entregó su vida por ella. Entonces tenemos estos dos sistemas de pensamiento, el del mundo y el del reino de los cielos. Y entonces eso me hizo meditar y reflexionar. Bueno, y sabemos también que nuestro sistema de pensamiento va a ir cambiando, alejándose del sistema del pensamiento del mundo y acercándose al reino en la medida en la que conocemos más a Dios y en la medida en la que Dios nos va revelando cómo piensa Él. Pero lo que me hizo meditar mucho es: ¿qué pasa cuando nosotros caminamos en nuestra voluntad? ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos nuestros propios propósitos? Y Dios habla también de eso. También te quiero invitar a que me acompañes al libro de Efesios, capítulo 2, versos 1 al 3. Efesios 2, versículos 1 al 3. Los puedes anotar para que después los repases. Y dice el apóstol Pablo: en otro tiempo ustedes
Yo también estoy incluido. Estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? ¿Quién? Satanás es el que gobierna las tinieblas. Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y la parte importante viene en el verso 3. Dice, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y cuando yo leí esta parte de la escritura, el Señor me reveló mi propia voluntad y bajo mis propios propósitos. Está equiparando eso como a vivir bajo nuestros impulsos pecaminosos. Servimos, propio. Entonces, no hay un movimiento del mundo que gobierna nuestra visión para mi vida, la visión que Dios tiene para mi vida. Actual. Podrán comprobar buena, agradable. De bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es Dios hablando a través del profeta Jeremías y nos está hablando a ti y a mí hoy, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de calamidad. Tú y yo de repente nos ponemos a hacer planes, pero sabes una cosa, nada nos garantiza que esos planes nos van a llevar a las
Isaías 55, versículos 8 al 9. El libro de Isaías 55, 8 y 9. Y dice la Escritura, está hablando el Señor a través del profeta Isaías, y dice: son los ustedes ¿sí? Hablamos de voluntad, hablamos de planes, hablamos de pensamientos y hablamos de caminos. ¿Vale la pena entonces a la puesto que vale la pena? Claro que vale la pena. Porque Dios te quiere. Porque lo puede todo. Hoy yo te pido aplausos a Dios. No va a haber de otra. El problema y lo triste es que vemos muchas personas llegando al ocaso de sus vidas, terminando lo que es su vida terrenal. Y lamentablemente muchas de esas personas llegan al ocaso de sus vidas sin saber si verdaderamente llevaron a cabo el plan de Dios para sus vidas, si llevaron a cabo el propósito, si verdaderamente los planes que hicieron eran los de Dios. Y yo no sé tú, mi hermano, pero yo no quiero llegar al final de mis días y decir: Padre, no llevé a cabo tus propósitos, no llevé a cabo tus planes. Que la visión de Dios para tu vida sea tu visión. Que la visión de Dios para tu vida sea tu visión. Tómate todo el tiempo que necesites. Métete a la presencia de Dios, porque solo Él te lo va a revelar. Chicos de la alabanza, ¿me ayudan para cerrar, por favor? Repite conmigo: provisión.
Nuevamente, provisión. Pro, a favor. Visión, a favor de la visión. Mi hermano, la provisión es todos esos recursos que van a ser utilizados para que tú camines a la visión. Si tú estableces tu propia visión, tu propia agenda, tu propia voluntad, entonces la provisión será lo que tú puedas alcanzar en tus propias fuerzas, en tu propia inteligencia y en tu propio entendimiento. Pero cuando rindes todo tu ser a Dios, cuando rindes tu corazón a Dios, cuando rindes tus planes a Dios, y a lo mejor tienes sueños, y decirle a Dios: Dios, mira, yo tengo este sueño, pero yo no sé si este sueño venga verdaderamente de ti, pero yo te lo quiero entregar, anhelo poderlo conseguir, pero yo no sé si sea tu voluntad. Y probablemente si no alcanzo ese sueño, tal vez me duela mucho, pero yo sé que si yo rindo estos sueños a ti y tú estableces los tuyos en mi corazón, voy a alcanzar algo que nunca había imaginado, una plenitud y un gozo maravilloso. Dice la Escritura que tú y yo, los que hemos depositado nuestra fe en Jesús, estamos hoy sentados en los lugares celestiales. Y parece una locura, y quizás sea una locura, pero no es una locura. Realmente Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Eso lo dijo Jesús. Y Jesús es el camino. Es el camino que nos permite movernos de lo terrenal a lo celestial. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad, rendimos nuestro corazón a Dios y dejamos que Él establezca su visión para nosotros y avanzamos hacia esa visión, entonces vendrá la provisión del reino de los cielos. Esa provisión que es ilimitada, porque en el reino de los cielos no hay nada limitado. Recursos económicos ilimitados, sanidad ilimitada, sabiduría ilimitada, paz, gozo, amor. Imagínate lo que hay en el cielo. Esa es la provisión que Dios quiere poner en tus manos y en las mías. Pero esa provisión va a venir solo cuando nosotros avancemos, marchemos hacia su visión y no hacia la nuestra. ¿Cómo saber? Porque yo le decía a Dios: Dios, ¿y cómo saber que son tus planes y no los míos? ¿Cómo saber que es tu visión y no es la mía? Y sabes una cosa, Dios me hablaba y me decía: ¿no te he prometido algo? ¿No te he prometido que vas a estar arriba y no vas a estar abajo, que vas a ser cabeza y no vas a ser cola? No es una promesa. Levante la mano, ¿quién le ha prometido a Dios cosas? Más bien, Dios le ha prometido a ustedes cosas. Si Dios te lo prometió, Dios lo va a cumplir, y entonces establécelo como tu visión. Y entonces cuando la forma en como tú sabes que viene de parte de Dios es cuando tu familia está fracturada, pero tú sabes que Dios es un Dios de restauración, y entonces tú cierras tus ojos y dices: yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero mi familia está restaurada en 5 años o en 10 o en los que sea, porque para Dios no hay imposibles. Para ti, para mí sí, pero para Dios no. Y cuando a lo mejor hoy estás enfermo, pero entonces Dios te promete que Él entregó la vida de su Hijo hace casi 2000 años, y en esa cruz fueron clavadas todas las enfermedades y fueron clavados todos los dolores, y entonces tú cierras tus ojos y dices: estoy enfermo, pero mi visión es que yo voy a estar sano, porque eso es lo que Dios hizo, entregando la vida de Cristo en esa cruz. Porque quizá hoy estoy atado a un vicio y no puedo dejar ese vicio, pero entonces cuando tú tienes clara la visión, tú te ves libre de ese vicio, porque esa es la libertad.
que hoy tienes. Gracias, por gracia, no por obras, porque ninguno de nosotros nos lo merecemos. Cristo es un regalo para ti, para mí. La libertad es un regalo para ti, para mí. Y es esa libertad. Y entonces es cuando empieza a tomar forma y dices, no puede ser posible que esta visión venga de mí, porque yo no la podría alcanzar. Mi hermano, que tu visión y la mía sea tan grande en las promesas de Dios, que te lleve a decir, esta visión yo no la voy a poder alcanzar solo. Esta visión solo me tiene que poner de rodillas y clamar a Dios y decir, esta visión solo la voy a alcanzar de tu mano. Porque ¿sabes qué? Cuando la visión llegue, porque va a llegar, tú no vas a poder decir, es que esto se logró por mis propias fuerzas. Esto solo se logró por gracia de Dios, por su favor. Y entonces su nombre va a ser glorificado y Él va a ser honrado, no nosotros. ¿Qué cosas te ha estado hablando Dios? Y si no te ha estado hablando nada Dios, no te preocupes. Preséntate con humildad a partir de hoy, todos los días. Tómate un tiempo de intimidad con Él y empiézale a hablar. Háblale de tus sueños, ábrele tu corazón, dile lo que hay en tu corazón. Si hay dolor, lo que sea. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y no importa lo que hayas hecho ayer o lo que hayas hecho antier, Dios siempre está con los brazos abiertos, porque entregó la vida de su Hijo para que tú y yo fuéramos perdonados y pudiéramos entrar confiadamente a su presencia. Hay dos partes muy importantes que no debemos de perder de vista. Cuando los discípulos de Jesús le dijeron, bueno Jesús, y dinos todos estos mandamientos, ¿cuáles son los más importantes? Y entonces Jesús respondió y dijo, el primero y más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y entonces en tu visión y en la mía, para saber qué viene de parte de Dios, tiene que haber algo ahí que diga, es que en este tiempo yo te voy a conocer más profundamente, es que me voy a hacer dependiente de ti, es que no voy a hacer absolutamente nada que no sea de tu mano. Y lo segundo que dijo Jesús fue, dice, y el segundo y muy parecido es, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. No hay forma de que si Dios está depositando una visión en tu vida, no estés incluyendo el amor a las demás personas. Porque sabes una cosa, Dios te creó con talentos, Dios te dio dones y te creó con un propósito, y ese propósito es poder amar a las demás personas y que a través del amor de tu vida las otras personas puedan conocer el amor de Jesús. Porque el dinero que tú tienes en tus manos no es tu dinero, es de Él. Pero lo que necesitas saber es que tú estás preparado para que cuando llegue el momento tú puedas ser de bendición para otras personas, y que a través de tu economía puedas mostrar el amor de Cristo a otras personas. Así es como vas a poder identificar si la visión viene de parte de Dios o no. Tómate todo el tiempo que tú quieras. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. El Espíritu de Dios está aquí. Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo te hable. Quizá hoy te estás dando cuenta que durante mucho tiempo has estado caminando en tu voluntad, en tus propósitos, y que no le has considerado. Este es un buen tiempo para ponerte a cuentas y decirle, Padre, perdóname. Perdóname porque en esto no te he considerado. Y deja que Él te abrace, que te diga, hijo, no importa. Empieza a clamar y decirle, así Señor, que tus planes y tus propósitos se conviertan en mis más profundos sueños.